Pérez, ahí Elian. Y Pía Pérez, muy bien. Bien, parece que ya estamos conectados ya. Y por lo tanto parece que ya podemos comenzar la clase el día sábado, 13 de agosto ya, 2022. Wow. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Omar, ¿sí? Y en conjunto con Pía, mi mujer, tenemos el gusto de poder compartir esta clase del día de hoy. Esta clase es bien importante tenerla muy, muy clara en realidad y sobre todas las cosas nos va a ayudar a hacer sentido de lo que es este curso. Vamos a ver lo que es el Cristo universal e individual, ¿sí? Esto para la mayoría de las personas sería muy extraño oír estos conceptos. Habitualmente hemos asociado por relación de la Iglesia al Cristo como una persona que hace 2000 años atrás, ¿cierto?, desarrolló yo diría una enseñanza, ¿cierto?, en vida y que se transformó en un digno ejemplo a seguir. O algunos, ¿cierto?, un ejemplo que en realidad permite hablar de valores superiores, ¿sí?, que permite reflejar en él lo que fue Cristo según lo que dice la Iglesia, la Biblia, en fin, u otros elementos que pudiéramos tener como visión de lo que fue esa vida, esa experiencia de vida. La verdad que cuando hablamos de Cristo universal e individual estamos yendo mucho más allá de lo que fue esa figura, el Cristo, ¿cierto?, histórico, podríamos llamar, de un Jesús de Nazaret. La verdad que, de hecho, Ben Pendirá, ¿cierto?, que es el nombre real de Jesús de Nazaret, vino a mostrar un camino, una senda. Pero no ha sido el único, ¿cierto?, que ha tenido esta labor. Hay otros avatares, ¿cierto?, que lo han hecho. Ahora, en la forma en que lo hizo, ¿cierto?, Jesús, provocó un impacto trascendental, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, tenemos registro o existen memorias de aquello. ¿Y por qué? Porque en realidad él vino a señalar un camino, vino a señalar, ¿cierto?, el cómo transformarnos en Cristos, cada uno de nosotros, y lo vino a mostrar de una manera muy particular. Lo mostró con su propia vida, ¿cierto?, con su propia manifestación, con su propia experiencia. Eso hace evidentemente que adquiera una notoriedad, adquiera un valor trascendental, que de hecho lo ha puesto, ¿cierto?, en el más alto nivel de las divinidades, ¿cierto?, de las jerarquías, de los maestros, por haber sido capaz de desarrollar el drama crístico, o el drama cósmico, como también se conoce, de manera física. Entonces, cuando hablamos del Cristo universal, Cristo individual, estamos apelando a una necesidad de aclarar conceptos primero, para luego desarrollar la claridad o el objetivo real de lo que significa
este trabajo del autoconocimiento, este trabajo, ¿cierto?, del despertar de la conciencia. Vamos a entender, ¿cierto?, que en realidad una manifestación, un desarrollo como el que hizo Jesús, no tendría ningún sentido si no es porque fue mostrarnos a nosotros todos, ¿cierto?, que el trabajo, el desarrollo, ¿cierto?, de la conciencia, el despertar o el retorno al Padre, es una posibilidad para todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros está llamado, ¿cierto?, a realizar en sí mismo ese retorno al Padre. Y él, ¿cierto?, evidentemente, Jesús de Nazaret, no vino a buscar seguidores, ni vino a implantar iglesias. Y esto principalmente porque dentro de lo que él nos mostró, estaba haciéndonos ver la existencia de esto que nosotros vamos a entender como el Cristo universal. Y que cada uno, con un desarrollo, ¿cierto?, consciente, puede llegar a individualizarlo, que es lo que Jesús mostró en su propia carne, ¿cierto?, en su propia humana persona, de cómo llegar a individualizar esta energía, ¿cierto?, superior, este Cristo universal. Entonces vamos a entender que cuando hablamos de Cristo universal, estamos hablando de algo que tiene que ver con el origen mismo de todo lo existente, de todo lo creado. De hecho, la misma escritura aluden a esto, ¿cierto?, este concepto del verbo. Dice, ¿cierto?, en el principio fue el verbo. Y por el verbo todo fue, ¿cierto?, creado. Esto está indicando justamente esto que es el Cristo universal. El Cristo universal es el verdadero ejército de la voz que, ¿cierto?, en el fondo permite crear desde la más pequeña partícula hasta ciertos sistemas completos, sistemas solares completos. Y crea por medio de la voz. Por eso dice, ¿cierto?, en el principio fue el verbo. Y por el verbo fue todo, ¿cierto?, lo demás creado. Porque realmente, ¿cierto?, la forma de poder comprender esta energía es comprendiendo que es verdaderamente un creador. Ahora, si nos vamos a lo infinitamente pequeño o a lo, ¿cierto?, más grande que podamos nosotros mirar, todo esto, ¿cierto?, es modificable. Lo más grande, lo más pequeño es modificable, transformable, destruible y construible. O sea, capaz de ser destruido, capaz de ser construido a través del fuego. El fuego todo lo transforma. Todo, ¿cierto?, lo puede modificar, todo lo puede volver a renacer. Es decir, el fuego es el gran transformador. El fuego es el que puede hacer que los átomos, ¿cierto?, se junten y también puede hacer que los átomos se separen. Puede hacer que se cree, ¿cierto?, una forma de vida, como puede hacer que se destruya. Y es, ¿cierto?, dependiente simplemente de una orden de este ejército de la voz. Entonces, vamos a ver que en realidad para que se dé la creación, tienen que existir dos fuerzas. Esta fuerza, este ejército de la voz, que es la primera fuerza, se tiene que necesariamente desdoblar en sí mismo. Es decir, la fuerza positiva en la fuerza negativa. Hay un desdoblamiento. Y ahí ya nacen, ¿cierto?, las dos fuerzas que todo lo pueden, ¿cierto?, crear o destruir. Y esto en base justamente a esto que es el fuego. Por eso había un texto que siempre fue ha generado alguna polémica siempre, sobre la cruz, ¿cierto?, del Cristo cuando fue crucificado, ¿cierto? Decía INRI.
Y el significado de esta frase, ¿cierto? De esta palabra es trascendental y tiene que ver exactamente con lo que estamos diciendo. INRI, ¿cierto? Es la denominación de Ignis Natura Renovatur Integram. Es decir, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Y es de lo que estamos hablando. Ahí hay una enseñanza trascendental. Toda la transformación, toda la creación, toda la destrucción de lo existente absolutamente pasa por el fuego. Es decir, el fuego es la potencia misma de Dios, es la transformación. Entonces, en realidad, vamos a encontrar nosotros en todo lo existente está esta energía que vamos a conocer como Cristo. Todo, ¿cierto? Está cohesionado gracias a esta energía crística. Todo existe por esta energía crística. Entonces, en realidad, Cristo universal es eso, justamente. Es todo lo existente y tiene que ver con este orden que permite que todo esté funcionando y esté, ¿cierto?, plasmado aquí en este plano físico y en todos los planos. Entonces, vamos a entender que cuando Jesús y otros que han hecho esto de mostrar el camino para volver al Padre, ¿cierto?, desarrolla este drama cósmico, que es el drama crístico, es el drama, ¿cierto?, que se vive para volver al Padre. En realidad nos está haciendo nos está develando una información, nos está develando un camino, nos está enseñando el cómo hacer el trabajo. Y claramente lo que está mostrando es que cada uno de nosotros lo puede hacer, porque de lo contrario no tendría sentido que nos fuera mostrado algo que no pudiéramos hacer. Y por otro lado nos está diciendo que para ser parte de ese ejército de la voz, para ser parte, ¿cierto?, de ese poder, de esa divinidad, es necesario desarrollar este drama cósmico, este drama crístico, cada uno dentro de nosotros. Es decir, que cuando nosotros hagamos este trabajo, este desarrollo dentro de nosotros mismos, es decir, alcancemos el grado de cristificación, es decir, seamos un Cristo de manera individual, es que vamos a poder ser parte de este Cristo universal, de esta fuerza, ¿cierto?, que todo lo gobierna y que todo, ¿cierto?, está bajo su orden. ¿Con qué sentido? Con el sentido principal de servir. Ese es el principal sentido, servir. Y en realidad, ¿cierto?, la primera forma de servir es que aprendamos a servirle a nuestro ser, primero, para hacer esta obra de, ¿cierto?, cristificación dentro de cada uno de nosotros. Y luego, ¿cierto?, podamos expandir o expander a otros, ¿cierto?, a otras personas, a otros que estén interesados también en recibir esta información. Esto es un trabajo muy difícil, no es fácil. Pero lo importante, ¿cierto?, es comprender cómo desarrollar esta cristificación individual para transformarnos realmente, ¿cierto?, y ser realmente útiles y estar al servicio del ser, de cada uno. Entonces, de ahí viene la necesidad de comprender qué es el Cristo individual. Como decíamos, ¿cierto?, en general, siempre vamos a entender que el fuego es esta máxima energía, es decir, el fuego en toda su forma y de todas las maneras que podamos comprenderlo. El fuego como el elemento fuego y como todo lo que en realidad, ¿cierto?, como elemento puede generar cohesión o destrucción, como decíamos. En cada uno de nosotros, este fuego también existe y está, ¿cierto?, naturalmente desarrollado a través de nuestra fuerza impulsora, aquella fuerza que nos permite hacer, crear o destruir. Y esa fuerza está justamente en el deseo. Gracias al deseo es que nosotros nos podemos poner en pie y empezar cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier, ¿cierto?, travesía, el viaje más largo que se nos ocurra, el proyecto, ¿cierto?, más inalcanzable que nuestra cabeza, ¿cierto?, logre visualizar, el deseo, ¿cierto?, va a ser el impulsor y lo va a llevar adelante.
Es decir, el deseo es la fuerza fuerte, es la que mueve todo. Inclusive una persona puede estar muy mal, ¿cierto? Enferma, desganada, desvalida, inválida. Puede estar en la peor condición, pobreza, etc. Pero si el deseo lo aborda, el deseo de llevar adelante algo, ¿cierto? Un cambio, el mismo cambio de la situación que está viviendo, el cambio de la enfermedad, el cambio, ¿cierto? De la pobreza, el cambio del dolor, del sufrimiento, es ese mismo deseo el que lo puede sacar desde allí y llevar, ¿cierto? Muy, muy lejos a donde se ha propuesto. Pero el deseo también nos destruye, porque el deseo es en realidad el mismo ego en sí mismo, porque hoy día los deseos nuestros hacen lo que sea, ¿cierto? Y lo que se le ocurre al ego se lleva adelante. Y eso es lo que estamos hablando. Si a un defecto se le ocurre, ¿cierto?, ser millonario, va a trabajar incansablemente por ser millonario, al punto de que no va a tener piedad de qué signifique eso de ser millonario. Destruir personas, estafar personas, hacer lo que fuera. Si a un defecto se le ocurre, ¿cierto?, a un yo se le ocurre matar, también lo va a hacer, porque así lo desea, ¿cierto? La fuerza del deseo lo va a llevar adelante. Si una persona, inclusive estando casada, desea a otra persona, si no tiene ningún tipo de límite, ese deseo lo va a llevar a concretar eso. Si a un deseo se le ocurre comprarse un perfume que está muy caro, va a hacer de todo para poder comprarse ese perfume. Si a un deseo, ¿cierto?, quiere quedarse bailando toda la noche hasta el día, inclusive siguiente, ese deseo lo va a llevar a ese objetivo. Entonces el deseo nos puede llevar a escenarios y a situaciones terribles. Y el deseo en general, ¿cierto?, si nos vamos dando cuenta, es nuestro verdadero dueño. Entonces vamos a comprender que en realidad allí en el deseo está la verdadera fuerza que nosotros podemos utilizar para la transformación de lo que estamos hablando, de este Cristo interior. Realmente poder desarrollar el Cristo individual tiene que ver con la capacidad de vencer los deseos, porque es dentro de cada deseo que está atrapado este Cristo íntimo. Este Cristo individual está en cada uno de nosotros, pero está atrapado, no tiene expresión, no tiene manifestación, porque está allí, es nuestra propia conciencia, es nuestro propio Cristo, ¿sí?, que está atrapado en cada manifestación de deseo. Deseo dormir, ahí está, ¿cierto?, el yo manifestándose, pero para que se manifestara ese yo, necesariamente tiene que tener una partícula de este Cristo interior. Entonces, cuando comencemos a hacer la transformación, es decir, a vencer los deseos del ego, es que va a empezar a ocurrir un cambio en nosotros, el verdadero cambio. Porque vamos a ir gradualmente, ¿cierto?, rescatando esa luz. ¿Y cómo es eso? Porque en realidad cada uno de nuestros deseos vamos a comprender que es verdaderamente fuego, lo que estamos diciendo. Pero el triunfo sobre el fuego, ¿cierto?, que es la misma tentación, es la luz. Es decir, la claridad, la conciencia que rescatamos desde la misma, ¿cierto?, oscuridad nuestra, que es este deseo, se transforma realmente en este, ¿cierto?, Cristo íntimo. Es decir, cada vez que vamos eliminando un defecto que está detrás de este deseo y no vamos cediendo, es que en realidad vamos a ir rescatando esa conciencia para nosotros mismos, para nuestro propio Cristo interior. Esto es lo que en realidad se requiere para poder hacer este trabajo, para poder convertirnos en este Cristo individual, para poder encarnar el Cristo, se requiere que uno sea capaz de vencer sus propios defectos manifestados en estos deseos que estamos hablando. Para vencer estos deseos, ¿cierto?, se requiere, sobre todas las cosas, una gran fuerza de voluntad.
Y sobre todas las cosas, la aplicación de los 3 factores de la revolución de la conciencia. El primer factor es negarse a sí mismo, es decir, eliminar el ego. El segundo factor es tomar la cruz, ¿sí? Es decir, el cruce, tomar el camino, la senda de la transmutación sexual en pareja. Y el tercer factor es seguir el ejemplo que dejó Yeshua Ben Pendirá, que es cierto poder ir buscando a otras personas interesadas en hacer este trabajo interior, es decir, seguir los pasos que dejó el Cristo. Por eso, cierto, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Cristo, a esa energía crística que cada uno de nosotros tiene, es y son, cierto, la fórmula para lograr encarnar este Cristo individual. Este desarrollo, este proceso, ¿cierto? No está exento de dificultades. Esto realmente es muy complejo. Por el mismo ego, por los defectos que tenemos. Pero está perfectamente identificado dentro del trabajo interior cuando se encarna este Cristo. Se dice que Cristo, ¿cierto?, encarna en nosotros cuando hemos alcanzado el momento, ¿cierto?, cúlmine de nuestros esfuerzos. Es decir, ya la persona ha hecho absolutamente todo lo que está en el alcance, ¿cierto?, de poder hacer para transformarse interiormente. Tiene que haber avanzado mucho en el trabajo de la creación de sus cuerpos internos. Estamos hablando de la creación del cuerpo astral, solar, mental, solar, causal, solar. Y allí, a ese nivel, en ese punto, ¿cierto?, de la creación de ese cuerpo causal, es que viene la necesidad de elegir, ¿cierto?, el camino directo que lo conduce a encarnar esta fuerza crística. Y evidentemente ese es el punto más importante, es el momento más importante de la vida de un ser humano, de una persona. Porque a esa altura ya estamos hablando de alguien, ¿cierto?, que realmente se ha transformado y está en vías de ser un hombre, ¿sí? Un hombre completo, no, ¿cierto?, un humanoide, una persona como somos nosotros, simplemente, como le llaman, un animal bípedo, tricerebrado y tricentrado, ¿sí? Es decir, que no tenemos encarnado al verdadero hombre. Hay una pregunta, dice, me sorprende harto lo que dice, nunca relacioné el concepto Cristo con conocimiento de uno mismo. Claro, y qué bueno lo que menciona el electricista ahí. La verdad es que las escuelas, los lugares donde se habla del conocimiento de sí mismo, o en general este concepto que es muy atractivo, el despertar de la conciencia, el conocimiento de sí mismo, son conceptos que son muy New Age, lo voy a decir, ¿sí? Son muy de la nueva era, como que vienen todos como que seamos buenos y que cambiemos nuestra onda y todo eso. La mayoría está un poco carente del objetivo principal del para qué estamos haciendo este trabajo. Y esto es muy serio, es tremendamente delicado y no es algo simplemente de moda. Esto ha existido siempre. Y que hoy lo conocemos, ¿cierto?, con este nombre del conocimiento de sí mismo, pero en realidad esto viene desde el origen mismo de la especie humana, porque la necesidad está en eso, en que nosotros estemos aquí, ¿cierto?, en este plano material, en esta expresión física, pero con un objetivo superior, sino ¿para qué estamos? Si no, estamos perdiendo el tiempo y esto ha sido una burla. Como el cosmos, ¿cierto?, el universo entero ha gastado una cantidad de energía, pero inconmensurable, para que estemos aquí de vagonetas sin haber hecho algo realmente digno de esta manifestación. Es incongruente. Bajo todo punto de vista es absolutamente incongruente que pensemos, ¿cierto?, que nuestra vida o esta expresión humana no tenga un sentido superior, trascendental, y lo tiene. Y ese sentido está justamente en que seamos capaces de desarrollar
este aspecto de nuestra divinidad. Por eso decía, Jesús el Cristo, aquel cierto ser que hace 2000 años realizó este trabajo públicamente, alcanzó las más altas cumbres, ¿cierto?, de la maestría por haber hecho eso. Y no es la única vez que lo ha hecho, así como otros maestros. Pero ¿cuál es el punto? Que en realidad no es trascendental que una persona ya hace 2000 años atrás lo haya hecho, lo haya manifestado y lo haya mostrado y nos haya enseñado, si nosotros no lo hacemos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tuvo? ¿Qué sentido tendrá si uno no lo realiza en sí mismo? Y ese es el punto, que nosotros estamos aquí para desarrollar ese mismo trabajo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de la importancia, de la real importancia que eso ha tenido? Es simplemente dándonos cuenta de que esto ha sido un trabajo que se hizo hace 2000 años, alguien lo mostró públicamente. Esto se ha estado haciendo permanentemente. Pero aquel que lo hizo públicamente, después de 2000 años a la fecha, sigue aún siendo absolutamente contemporáneo. Sigue siendo aún absolutamente necesario. Y sigue teniendo tanto más fuerza que la que tuvo hace 2000 años atrás. El problema es que la mayoría de las personas no entiende el mensaje porque tiene la necesidad de ser descifrado el mensaje. Es decir, el proceso, el desarrollo de esta construcción que se llama el Cristo individual no es algo sencillo, y cuando se explica, cuando lo muestra el Maestro Jesús, ¿cierto? De hecho, lo muestra en parábola y alude efectivamente que es para los que tengan oídos para oír, es decir, para los que estén preparados y ojos para ver, para los que realmente estén en la búsqueda. Porque si no, dice, ¿para qué le vamos a tirar margarita a los cerdos? Duro, ¿no? Pero realista. Esto es para las personas que realmente quieren transformarse y anhelan profundamente, ¿cierto?, esa transformación. Y no es, ¿cierto?, algo pasajero, no es moda, no es para sentirse bonito, no. Tiene que ver con un anhelo de transformación profunda y del cual estamos todos siendo llamados. Nadie tiene por qué excluirse, ¿sí? Entonces, cuando decíamos, lo interesante, ¿cierto?, de esto es que en realidad viene a transformar absolutamente toda la vida de un ser que ha llegado a estas alturas. Estamos hablando, ¿cierto?, de un punto del trabajo interior en donde tiene que decidir entre seguir el camino directo a encarnar su Padre íntimo, y en ese proceso, ¿cierto?, sí o sí va a tener que encarnar este Cristo. Nace el Cristo en ese punto. Y evidentemente que no tiene absolutamente ningún sentido no haberlo encarnado, como estábamos diciendo. No tiene ningún sentido, porque en realidad el objetivo para el cual estamos aquí es que lleguemos a encarnar esta fuerza. Y haber llegado a ese punto y no encarnarlo en realidad es como trabajo, ¿cierto?, sin sentido, sin ningún objetivo. El objetivo del desarrollo interior, el objetivo del verdadero despertar de la conciencia, el objetivo de la liberación de nuestra conciencia del ego, el objetivo del uso de nuestra energía creadora sexual, del desarrollo del Kundalini, es siempre uno: llegar, ¿cierto?, a fusionarnos con nuestro Padre. Y en el camino, sí o sí, tenemos que pasar por la encarnación de esta fuerza que está, ¿cierto?, de la que estamos hablando, que es el Cristo. Y que en realidad va a hacerse cargo de todos los procesos en realidad que la persona tiene, de los 5 cilindros, de los 5 centros. Se va a hacer cargo esta fuerza crística, ¿cierto?, de los procesos intelectuales, de los procesos emocionales, motores, instintivos, sexuales. Va a hacer uso de toda la máquina, se va a apoderar de la máquina orgánica esta fuerza crística. Es por eso que se tienen que crear los cuerpos astral, mental, causal, para que logre, ¿cierto?, nacer esta energía en nosotros. No se ha encarnado absolutamente ni en su totalidad. Eso es parte de un proceso que se va desde allí en adelante a desarrollar, y se va a ir desarrollando cada 7 años. Y va a ir en perfecta consonancia o relación con el trabajo que viene a hacer el Cristo dentro de cada uno de nosotros, que es realmente el sentido. Porque en realidad, para llegar al Padre, al ser de cada uno de nosotros, necesitamos eliminar el ego. Pero el ego tiene unas causas, unas raíces. El ego fue creado en alguna época pasada. Y estamos hablando, ¿cierto?,
de los 7 yoes causa. Los 7 yoes causa que representan y son la viva manifestación de nuestros defectos, vicios y errores que hoy tenemos, que hoy cargamos, originalmente son los 7 pecados capitales de los cuales habla la Biblia. Son exactamente los mismos. Nosotros hablamos del ego y del yo y de los agregados psíquicos, como también se le menciona, ¿cierto?, en el budismo, y estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero ¿por qué es importante que se genere la encarnación del Cristo? Porque cuando encarnamos el Cristo tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Que esa fuerza superior, ¿cierto?, de orden superior, fuerza electrónica superior, ¿cierto?, tiene la capacidad, y es la única fuerza que tiene la capacidad, al hacerse, ¿cierto?, cargo de nuestros distintos centros de la máquina, empieza a hacerse cargo de todos nuestros procesos, pero en eso que se hace cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, como dije, ¿cierto?, instintivos, motores, sexuales, es que tiene que ir eliminando lo que se conoce como el yo causa, o los yoes causa. El yo causa, el ego en su origen, la raíz misma del ego. Y eso se ve reflejado, ¿cierto?, en el drama crístico, en el drama cósmico, cuando, ¿cierto?, Jesús echa a los mercaderes del templo, ¿cierto?, que han hecho del templo un verdadero, ¿cierto?, mercado de negocios, ¿cierto?, de sinvergüenzura, de todo lo que es, ¿cierto?, es esa escena que lo que representa, ¿cierto?, está mostrando todo lo ruin y bajo que tiene ocupado hoy nuestros centros, nuestra máquina, nuestra, ¿cierto?, organización psíquica, anímica, física. Está todo ocupado por el ego. Entonces, cuando viene esta fuerza crística, viene a cumplir una labor fundamental, que es eliminar las raíces, el yo causa, para que realmente se complete este trabajo, que es volver al seno de nuestro propio Padre, volver, ¿cierto?, al origen conscientemente. Ese es el objetivo de este Cristo individual, que es para eso, ¿cierto?, que necesitamos encarnarlo, para que logre, ¿cierto?, la eliminación total en nuestro interior del ego. Si nosotros no eliminamos el yo causa, entonces siempre va a estar la posibilidad de que el ego vuelva a renacer en nosotros, a manifestarse. Cualquiera de nosotros lo puede ver plasmado en su propia vida, que cuando uno empieza a hacer un trabajo sobre sus yoes, sus defectos, ¿cierto?, y en un minuto deja de hacer ese trabajo y deja de avanzar y deja el estudio de los yoes y deja de meditar acerca del ego y deja de lado eso, y rápidamente, ¿cierto?, el ego nuevamente empieza a tomar terreno. Y vuelve en un minuto a manifestarse pensamientos, acciones, emociones, deseos que son propios de esos yoes que ya veníamos eliminando. Entonces es exactamente eso lo que ocurre si nosotros llegamos a un punto en donde debemos encarnar al Cristo y no lo hacemos. Realmente el trabajo no tendría ningún sentido. Porque si no eliminamos el yo causa, entonces no se ha hecho finalmente el trabajo totalmente. Entonces vamos a darnos cuenta que necesitamos comprender que este concepto del Cristo es muchísimo más amplio de lo que nosotros podríamos haber pensado, como muy bien preguntaba ahí el electricista. Nosotros realmente, ahí dice Juliana dice propósito con conciencia, ¿sí? O conciencia, sí, propósito, exacto. Nosotros necesitamos tener una claridad respecto a que esta energía superior, que nosotros siempre hemos visto por allá lejos, ¿cierto?, el Cristo como la persona, este Cristo, como dije hace un rato, ¿cierto?, este Cristo histórico, nos quedamos con esa imagen e inclusive veneramos esa imagen, le rendimos pleitesía, cosa que no suma ni un gramo de conciencia a nosotros. Ese Cristo vino a mostrarnos un camino, y no hacerlo en realidad simplemente hace que estemos perdiendo nuestro tiempo. El sentido, ¿cierto?, de
de este señalamiento del Cristo es preciso. Es por aquí el camino. Y como decíamos hace un instante, ¿cierto? Aquel que quiera despertar su conciencia, o decía, aquel que quiere venir en pos de mí, aquel que quiera venir en pos de mí, es decir, el Cristo decía, aquel que quiera venir por el Cristo, niégase a sí mismo, lo que nosotros decimos, ¿cierto? Eliminar el ego, tome su cruz, cruz es cruce, y ahí nos vamos a dar cuenta del símbolo, el símbolo de la cruz. La cruz es un símbolo sexual. El yoni, ¿sí? Y el falo, la unión sexual, es la que transforma, es la que redime. Por eso en la cruz se hace la transformación. Y luego dice, ¿cierto? Sígame. Aquel que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, está dando la clave perfecta para poder ir cada uno de nosotros en búsqueda de ese propio Cristo individual, esa conquista, para poder desarrollar realmente su propio trabajo, que es el verdadero sentido de esta experiencia, ¿cierto? De esta búsqueda, de este desarrollo de la conciencia. La clave, ¿cierto?, está en lo que hemos dicho. Manifiesto quedó aquello, ¿cierto?, de que aquel que no quiera caer en tentación, decía también que uno debe desarrollar esto que hemos dicho, ¿cierto? Autoobservarse y morir, es decir, velar y orar para que no caigas en tentación. Es decir, lo que hemos dicho, si yo quiero empezar a rescatar esa fuerza, ese fuego que está en el deseo, ¿sí? Decíamos, en el deseo está la fuerza fuerte, porque ese es el fuego que hay que rescatar, porque ese fuego, al rescatarlo de allí, del deseo, es que lo podemos transmutar en pareja, en el acto sexual. Esa es una energía que estamos recuperando para llevarla, ¿cierto?, al arcano, a la transmutación sexual. Entonces, y uno dice, ¿pero cómo hago eso? Bueno, velando y orando. Es decir, velando, autoobservándose, mirándose, ¿cierto? Mirando la reacción a cada instante que uno tiene, donde está ahí el ego funcionando, funciona, ¿cierto?, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras reacciones. Cuando uno lo mira feo en la calle, ¿se ha fijado que uno lo mira, dice uno me miró feo? ¿Qué se cree esta tal por cual o este tal? Y empieza dentro de uno a decir una cantidad de cosas, ¿sí? Dice Elian, ¿la vida es un derecho de conciencia? Wow, no logro comprender exactamente. La vida es un derecho de conciencia. No sé si puede desarrollar un poquito Elian para entender exactamente qué está queriendo preguntar, que me queda un poquito amplio y no lo entiendo. Entonces, cuando uno se está autoobservando, puede descubrir, ¿cierto?, esos yoes, esos defectos que están hablando dentro de uno y están hasta tratando mal a una persona por allá afuera, diciéndole cosas feas. ¿Y uno cómo lo descubrió? Porque está autoobservando. Es decir, está mirando las reacciones que uno tiene, y en este caso cuando alguien le miró de una forma que a un yo de uno no le agradó. Entonces ahí viene la necesidad de eliminar ese yo, ese ego que se manifestó. Madre mía, elimíname estos pensamientos. Desconfiado o cierto, o malintencionado, no importa el nombre. Pero yo descubrí que hay un yo, un ego que se manifestó en mis pensamientos. ¿Qué pasa cuando veo a alguien del sexo opuesto? Y que me provoca, ¿cierto? Es que es instantáneo cómo se mueve, ¿cierto?, el centro sexual. Si yo me autoobservo, voy a ver que hay, ¿cierto?, un movimiento de mi energía ahí, una agitación inconfundiblemente, ¿cierto?, de atracción sexual. El deseo sexual, el deseo inclusive hasta de poseer, ¿cierto? Y en ese instante, el deseo que me lleva inclusive a darme vuelta, inclusive hasta buscarle conversación a esa persona. En la emoción me siento agitado, me siento como inclusive hasta contento, medio pícaro decimos, ¿no?
le esboza hasta una sonrisa y como que se pone cocoroco. Son conceptos, ¿cierto?, que usamos para decir que está uno ahí entusiasmado con esa persona que se cruzó por ahí y que hubo, ¿cierto?, hay un cruce de vista o simplemente me gustó. Pero lo más fuerte, ¿cierto?, es cómo en realidad todo nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, nuestra biología respondió, todos los 5 cilindros de la máquina respondieron a lo que en ese instante pasó a esa persona. Inclusive hasta fantaseo con la persona. La veo ya que le estoy conversando, que le invité a algo, que le dije, ¿cierto?, alguna cosa simpática. Y el ego eso lo hizo en un instante. Es decir, el ego, el yo, ocupó completamente la máquina humana y se manifestó a libre, ¿cierto?, disposición. Ahí uno está descubriendo el ego, pero ¿cómo lo descubro? Velando, mirándome a cada instante, autoobservación. ¿Cómo lo elimino? ¿Cierto? A través de lo que decimos, orando. Velar y orar. ¿Y qué es esto de orar? Pedirle a esa divinidad, a ese Dios Madre que todos tenemos, a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este deseo, sácalo, elimínalo, desintégralo. La Divina Madre en cada uno de nosotros tiene ese poder y es necesario que uno aprenda a pedirle a su divinidad. En esa petición lo que está haciendo uno es rescatando el fuego, ¿cierto? Ese fuego que está ahí, que en realidad lo quiere quemar a uno, en realidad uno está rescatando luz. Ese fuego se transforma en luz en uno, en comprensión. Es necesario aprender a hacer eso, porque ese deseo es realmente lo que yo estoy rescatando ahí, es mi propio Cristo interior. Y si te das cuenta, cuando hablamos del Cristo finalmente, de esta energía que está moviéndose ahí, es la misma energía creadora sexual que estamos rescatando. Es decir, cuando hacemos el trabajo de velar y orar para no caer en tentación, en realidad lo que estamos haciendo es empezando a rescatar toda nuestra energía creadora sexual, que es el mismo Cristo en potencia. Elian dice, ahora sí empleo, dice, trabajar la liberación de la conciencia nos lleva a la vida, o al real, verdadero y eterno. Claro, así es, Elian, sí, claro. Ese es el sentido, exactamente, ¿cierto? Que este trabajo sobre nuestra conciencia realmente nos va a llevar, nos va a conducir a conectar con nuestra propia divinidad, pero de una manera concreta, real. Y transformarnos realmente, ¿cierto?, en lo que, en cumplir el objetivo para el cual estamos acá. Si lo que pasa es que nosotros andamos muy perdidos. A nosotros nadie nos dijo para qué era la vida y estamos vivos. Mira la suerte. Es como sacarse un premio, ¿no? Estamos vivos acá y uno se ganó el premio, estamos vivos, dice uno. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuál era el chiste y cuál era el objetivo de estar vivo? Y ahí viene la invención del ego. No, que uno le dice que para hacer estudios, no, que para hacer dinero, no, que para tener muchas parejas, no, que para tener familias, muchas familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final uno se le acabó la vida y no dio con el objetivo de la vida. Perdió el tiempo. Otra vida más perdida sin hacer nada útil. Entonces realmente la idea es que nos demos cuenta de que el sentido de la vida es trascendental. Pero esa trascendental, esa trascendencia depende de algo concreto, o sea, no es una ilusión, no es una fantasía, no es un simple anhelo, tiene que transformarse en hechos. Y esto realmente no tiene que ver con ninguna de esas cosas exteriores, tiene que ver con un desarrollo interior, que es de lo único que podemos, ¿cierto?, hacernos cargo, de lo que pasa en nuestro propio interior, de lo que ocurre en nuestra psiquis. Y esa es nuestra psiquis, en nuestra, ¿cierto?, en lo que ocupa nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros actos, ese es ahí en donde está nuestra conciencia ahí atrapada. Por eso es tan importante que comencemos a comprender estos estudios. Porque no es únicamente que lo hagamos por hacerlo, que sí puede darnos algún resultado, pero si vamos comprendiendo cuál es el profundo, el hondo significado de lo que estamos haciendo, eso nos va a fortalecer en ánimo. Porque fíjate, si nosotros no nos damos cuenta que realmente esto tiene que ver con
la fuerza suprema, esto que es el Cristo, uno todavía pensaría que Cristo es una persona por allá, hace 2000 años, etcétera, etcétera. Pero no va a conectar nunca con que en realidad el mensaje de esa persona era que precisamente cada uno de nosotros es posible que se transforme en un Cristo, que nos cristifiquemos. Y la cosa ahí cambia bastante. Si nos damos cuenta que es que nosotros podemos, y es más, debemos transformarnos en un Cristo para que realmente lleguemos al desarrollo total de nuestra conciencia. Si no es así, créanme, estamos perdiendo el tiempo. Porque en realidad es en nuestra propia semilla que está, ¿cierto? Es decir, ¿cierto? En nuestra propia semilla, que en nuestra propia energía creadora sexual está en potencia el desarrollo del Cristo a través de lo que hemos indicado, la transmutación de nuestra energía creadora sexual. Como bien dice Elian, no creer en un Cristo como aprendí, pero ser el mismo. Bueno, claro, hay que llegar a ser el Cristo. Pero eso, del dicho al hecho, como decimos aquí, hay mucho trecho. Entonces, vamos a tener que aprender a hacer este trabajo. Requiere, sobre todas las cosas, mucha disciplina y comprensión para poder ir quitando ciertos estos deseos. Hagamos un listado de todos los deseos que uno cree que más o menos conoce de sí mismo. Bueno, si uno no ha hecho siquiera un listado de sus propios defectos, ya estamos atrasados un poco. Necesitamos poder abordar esto, sobre todas las cosas, aprendiendo primero de qué trata todo este curso. O lo que alguien diría, ¿cierto? ¿Cuál es realmente el sentido de este curso? Porque en realidad uno podría pasar completo por las 75 clases de este curso, completo, y ni siquiera haber todavía comprendido cuál es el sentido de este curso. Es decir, esto es una doctrina, pero una doctrina en el buen sentido de la palabra, es decir, es una información ordenada y estructurada que me está llevando, ¿cierto?, a un objetivo. Esta es la doctrina del Cristo. Lo que nosotros debemos practicar es el cristocentrismo. Ser capaces de amar tanto nuestra energía creadora sexual, porque ya hemos comprendido que allí se encierra, ¿cierto?, en sustancia, el potencial desarrollo del Cristo individual, que en realidad a toda costa protejamos esa energía. Pero cuando todavía no hemos llegado a ese punto de proteger nuestra propia energía creadora sexual en el día a día, en la interacción, es decir, en el estado de autoobservación permanente, en la muerte constante, en las prácticas, ¿cierto?, internas, prácticas en pareja, la transmutación, entonces en realidad todavía quizás no hemos logrado comprender la trascendencia que tiene nuestra energía creadora sexual. Y está bien, porque esto es un proceso. Pero nos tenemos que ir llevando a la comprensión de esta doctrina para darnos cuenta que en realidad esto ni siquiera es una religión, ni siquiera es una secta, ni siquiera es nada de eso. Esto que en realidad es un curso es realmente, ¿cierto?, una información, pura y simplemente información, que no tiene ni un valor si no la llevamos a cabo en nuestra propia vida de manera responsable, ¿cierto?, de manera comprensiva, no fanáticamente. Entonces requiere un proceso de integración de la información. Por eso es tan importante reflexionarla. Reflexionar esta clase. ¿Por qué existe esta clase en este curso del despertar de la conciencia? Muy bien salía ahí la pregunta de electricista en Instagram. ¿Por qué esta gente habla del despertar de la conciencia y mete el Cristo? Qué raro, dirá alguien, ¿no? Porque se ha tendido, ¿cierto?, a separar. Y mucha gente inclusive habla del despertar de la conciencia y mete los temas ecologistas, de la alimentación consciente, y empieza a mezclar
cualquier cosa para tratar de hablar de conciencia. Y eso es pura y absolutamente un desconocimiento de lo que realmente significa la conciencia. El alma, esto que es la psiquis, es algo muy valioso que todos tenemos, pero que hoy día está lleno de habitantes, ¿cierto?, infrahumanos. Nuestra psiquis hoy es infrahumana. Nuestra psiquis hoy son nuestros pensamientos más perversos. Nuestra psiquis son, ¿cierto?, el engaño, el adulterio, las morbosidades sexuales que pasan por la cabeza de uno y uno no alcanza ni a enterarse que en realidad todo eso es nuestra psiquis. Nuestra psiquis son nuestros deseos, nuestra psiquis son nuestras ambiciones, nuestros miedos, nuestros temores. Nuestra psiquis hoy, ¿cierto?, son nuestras apetencias de todo tipo. La persona más noble que pudiéramos ver en la calle o familiar, cercano, nosotros mismos nos podemos ver como alguien muy noble, muy ecuánime, alguien muy correcto, correcta, pero en nuestro interior llevamos verdaderamente, ¿cierto?, un mundo oculto que si alguien lo viera tal cual como es, ¿cierto?, sería terrible. Y el único que lo puede ver es uno mismo. Cuando nos enfrentamos a nuestra psiquis, entonces el concepto Cristo dice, wow, no estoy ni para la C de Cristo, ni cerca, ¿no? O sea, está pero uno lejísimo de esa idea de la cristificación. Claro, inclusive eso mismo lo puede hacer a uno tirar la toalla. Inmediatamente uno se empieza a autoobservar y dice, qué terrible, ¿cómo me voy a cristificar yo? Bueno, hay que empezar en algún minuto y empezar con lo que hay y dónde se está. Pero el que empieza, ¿cierto?, sí tiene que saber que le va a tocar a uno hacer un desarrollo. Esto no es de creencia, como bien decía Elian, porque la creencia no despierta ni un porcentaje de conciencia. La creencia no levanta ninguna serpiente en nuestro interior, no levanta, ¿cierto?, no crea ningún cuerpo interno. Nosotros estamos buscando el religare, que es el verdadero sentido de religión. Religar, volver a unir nuestra alma con Dios, pero nuestra alma hay que limpiarla, hay que asearla. Por eso Cristo, ¿cierto?, cuando llegó ya, ¿cierto?, cuando uno llega a las alturas del Cristo, Cristo nace en un pesebre, ¿no? Y ese pesebre está lleno de animalitos. Esa es la representación que tenemos. Y nace en Belén. Fíjese la torpeza. Los anticristianos, los científicos, pseudocientíficos dicen, no, esto es imposible porque Belén no existía en la época del Cristo. Claro, pues si todo esto es simbólico. Belén, justamente, es esto, Bel, la torre. Belén, el pueblo de Belén fue posterior al nacimiento del Cristo, efectivamente. Pero que la vida del Cristo, de Jesús, el Cristo, fue, ¿cierto?, una representación de lo que es el trabajo interior. Entonces, cuando él nace en un pesebre, ahí con animalitos, están los animalitos, está, ¿cierto?, José y María, que son sus padres internos, la representación de los padres internos de cada uno de nosotros, que están ahí siempre, y están nuestros animalitos que en realidad representan este aspecto animaloide que aún está presente en la humana persona cuando se llega a este punto de la, ¿cierto?, de la cristificación, que hablamos de alguien que llegó a la quinta iniciación de misterios mayores. Esto lo explicamos y lo vamos siempre a profundizar en el curso para que se vaya entendiendo. ¿Pero por qué? Porque a ese nivel, que ya es, ¿cierto?, estamos llegando a la maestría, existen estos yoes causas y están representados en estos animales que en realidad estos yoes causas tienen que ser eliminados y por eso nace el Cristo allí. Por eso se dice que siendo Él perfecto, nace en medio, ¿cierto?, de lo imperfecto. Siendo Él, ¿cierto?, absolutamente luz, nace en medio de esta oscuridad. Porque en realidad Él viene a completar todo el trabajo final. ¿Sí? Esta estrella de Belén, ¿cierto?, la estrella de 6 puntas, también está aludiendo a un punto del trabajo, que es la que guía, ¿cierto?, el trabajo interior. Guía, ¿cierto?, a los reyes magos que traen, ¿cierto?, estos regalos, estos obsequios, que también hay una representación ahí que profundizar. Todo el drama crístico
es enseñanza para el mundo interno. Cuando alguien desarrolla el Cristo o empieza este trabajo interno y ya empieza, ¿cierto?, a llegar a ese punto de la encarnación de su propio Cristo individual, va a tener que vivir el mismo drama crístico, pero en los mundos internos. Y es eso lo que Jesús el Cristo mostró, pero ahí, a plena luz del día. Y eso es, ¿cierto?, el tremendo valor que mostró el proceso absoluto, total de la iniciación y de la cristificación hasta, ¿cierto?, llegar al punto mismo de la resurrección y la muerte, que también, ¿cierto?, perdón, de la resurrección, muerte y resurrección, ¿cierto?, que es proceso también de la cristificación. La traición, ¿cierto?, de Judas, el lavado de manos de Pilatos, ¿sí?, lo que pasó con Caifás, todo ese proceso, ¿cierto?, es simbólico y habla de una serie de elementos, en este caso de los traidores, que vamos a tener que saber, ¿cierto?, descubrir y eliminar de nuestro propio interior. Entonces, el drama crístico es algo maravilloso, por lo que se muestra, pero más maravilloso es que cada uno de nosotros se anime a desarrollarlo en sí mismo. Y todos tenemos esa posibilidad. Y es ese realmente el sentido. No tiene ningún sentido que haya nacido, ¿cierto?, y que nazca 1000 veces este Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también. Todos los grandes maestros se han cristificado. San Francisco de Asís, un cristificado. ¿Sí? San Agustín, un cristificado. Babaji, el Cristo hindú, cristificado. Y uno empieza a buscar así, ¿cierto? Siddhartha Gautama, el Buda, un cristificado. Él mostró el trabajo muy bien también. Krishna, ¿cierto?, un cristificado. Verdaderos avatares estamos nombrando ahí. Y una serie de maestros que vinieron, ¿cierto?, detrás de estos avatares que en el fondo son iniciadores de época, de era. Entonces el llamado es que cada uno de nosotros pueda hacer el trabajo y dejemos de ver allá el Cristo por allá lejos, sino que empecemos a darnos cuenta que ese Cristo es posible que uno lo desarrolle en su interior y que uno se una a esta fuerza conocida como el Cristo universal. Ese es el objetivo y es eso para lo que debiéramos apuntar. Cuando uno empiece a amar su energía creadora sexual, a cuidarla, a protegerla y a trabajar día a día incansablemente para lograr, ¿cierto?, que esta energía empiece a cristalizar en uno esta realidad, ¿cierto?, superior, es porque está ya entrando derechamente en un trabajo. Antes de eso somos simplemente espectadores o curiosos del asunto. Empezar a morir día a día, empezar a transmutar su energía uno día a día, empezar, ¿cierto?, a querer compartir esta información con los demás, todo eso, ¿cierto?, va a ir dando fe poco a poco de ese anhelo real de transformación interior. Lo importante es que cada uno de nosotros se detenga y reflexione en lo que significa esta doctrina y hacia dónde está apuntando. Porque si uno realmente se da cuenta, se va a encontrar con una sorpresa mayúscula. Se va a dar cuenta de lo que realmente se está hablando. Es necesario que uno se detenga a reflexionar y profundizar, para que de esa manera, ¿cierto?, realmente uno también va, ¿cierto?, maduramente tomando este trabajo y va a ir avanzando cada vez con mayor claridad. Ese es el objetivo, ¿sí? Que transformemos nuestro interior conscientemente, que nos hagamos conscientes de cada uno de los pasos que vamos dando en este trabajo, porque ya hemos ido comprendiendo hacia dónde va. Eso es fundamental, porque si no seguimos caminando ciegamente, como hemos venido, ¿cierto?, de épocas o de vidas pasadas. ¿Sí? Bueno, es importante que nos detengamos después de cada clase, ojalá, ¿cierto?, cada uno de ustedes, me imagino, están tomando nota, tienen un montón de inquietudes, le han surgido un montón de reflexiones, de eso se trata,
que las puedan plantear, ¿cierto? Aquí en las clases o en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Que tenemos a veces, también se da esa instancia, o de manera directa me pueden, ¿cierto? Hacer las preguntas, pero lo interesante es que uno desarrolle la idea de la clase para que pueda, ¿cierto? Uno reflexionarla e ir buscando sobre todas las cosas el objetivo principal de cada clase. Porque cuando uno da con el objetivo de la clase, realmente puede empezar, ¿sí? a caminar con un grado de conciencia respecto a lo que está haciendo. Y no, ¿cierto?, que se transforme en un curso más o en una información más, simplemente, como muchas que ya uno tiene en la cabeza. Aprender a trabajar sobre los deseos es fundamental, porque en el deseo está realmente la energía del Cristo encerrada. Cuando uno empieza a hacer eso, comprenda lo que significan estos cilindros de la máquina humana, los pensamientos, las emociones, ¿cierto? Los deseos, los sentimientos, las acciones, nos vamos a ir dando cuenta de que en realidad necesitamos apoderarnos de la máquina, hacernos conscientes, empezar a funcionar conscientemente día a día. Entonces, para ir comprendiendo todo eso, es decir, ir comprendiendo esta doctrina, esta enseñanza, esta información, es necesario reflexionar. Y en la medida que uno va reflexionando, va comprendiendo. Y cuando va comprendiendo, va llegando, ¿cierto? Va naciendo la oportunidad de hacer. Claro que sí. Porque para llegar a ser, es muy necesario comprender qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Dice, vosotros sois perfectos así como mi Padre Celestial es perfecto. Claro que sí. Ese es uno de los... Hay muchas frases que son muy golpeadoras, muy, muy fuertes, ¿cierto? Y esa perfección en realidad tiene que ver con que hoy somos imperfectos. Ese es el llamado, ¿no? Bueno, muchos nos creemos ya prácticamente con alitas y con aureolas. No, yo, ¿para qué voy a cambiar? Yo estoy bien así, ¿cierto? El ego dice eso. Entonces, lo que necesitamos es buscar esa perfección, pero en realidad esa perfección tiene que ver con la conciencia. Si yo elimino mis defectos, el ego, la ira, la envidia, el orgullo, la vanidad, la pereza, el amor propio, estoy buscando, ¿cierto?, mi conciencia, que la conciencia en sí misma es perfecta. ¿Sí? Dice el electricista, ¿hay diferencia entre el Cristo y Buda? ¿Cuál es? Bueno, en realidad no hay una diferencia en términos de lo que uno podría entender como divinidad, mayormente, salvo una de las grandes cosas que sí hay diferencia, es que por el hecho de haber demostrado, ¿cierto? Para entender Buda o Gautama el Buda, ¿cierto? En realidad es un ser despierto, es un alma despierta. Cristo también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Cristo develó el camino de manera pública. Y de eso, ¿cierto?, dejó y quedó toda la enseñanza del Cristo, que hoy ya se ha tergiversado y se ha manipulado, eso sin duda, y mucho de eso que ya se ha ido perdiendo. Pero queda mucho de lo que realmente es. Buda, ¿cierto? Y muchos de los seres conscientes, verdaderos avatares, como en el caso de Buda, ¿cierto? Krishna, Quetzalcóatl, etcétera, ¿cierto? Son maestros que han hecho un trabajo y que en la medida de que van generando, ¿cierto?, grupos en donde va llegando la información para entender. Existen ciertos círculos, lo vimos en la clase 25, ¿cierto? Exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. En realidad existen círculos del conocimiento. Un círculo es el círculo público, que es donde, por ejemplo, se recibió la información de parte de Jesús el Cristo, es decir, hizo algo público. Y hay otros ciertos maestros que funcionan en círculos más internos, como mesoesotéricos, es decir, no exotéricos, sino que mesoesotéricos, ¿cierto? Medianamente oculto. ¿Por qué? Porque en realidad develan mayor información en la medida que los grupos en los cuales están, ¿cierto?, buscando la información, están más preparados. Y eso es muy particular, porque en realidad no a todo mundo se le puede hablar de la misma manera.
Por eso es tan importante que uno desarrolle su intuición, por ejemplo. ¿Para qué? Para que uno ingrese a círculos más internos, en los mundos internos. Todos nosotros estamos recibiendo información a diario, internamente. Pero muy pocos la traen esta información. Ahora, que uno vaya ya internamente y reciba información de labios a oídos, o en los mismos templos, ¿cierto? En las mismas procesos de enseñanza internos, requiere un dominio, un grado de dominio del mundo astral, un alto dominio, ¿cierto?, de moverse conscientemente en el mundo astral. Requiere un dominio, ¿cierto?, también de la intuición, porque si no uno le llegan símbolos y no va entendiendo nada. Entonces necesita uno irse preparando para ir moviéndose más internamente. Entonces, cada avatara va desarrollando la información de manera pública, ¿cierto?, en un minuto, pero hay una cantidad de personas dentro de ese mismo círculo que están, o de ese mismo búsqueda, que están un poco más preparados y ya comprenden cierta parte del círculo mesotérico, y hay personas que ya están más preparadas aún y son parte de ese círculo más esotérico, es decir, ya es algo mucho más interno. ¿Se va entendiendo? Entonces, uno se va enterando y se entera de información o de conocimiento de parte de maestros, pero esa es la información exotérica que ha ido recibiendo y que es para todos nosotros. Pero cuando uno, ¿cierto?, realmente quiere saber y recibir información de algún maestro, alguna divinidad, va a tener que ser capaz de moverse y de llegar, ¿cierto?, con una conciencia a ese nivel, a ese círculo, en donde esa información está siendo, ¿cierto?, entregada. Porque esto realmente requiere que uno tenga ganas de meterse a esto. Esto no es que porque uno sea más bonito o porque tenga tal clase social o porque no, eso es que eso no corre. Es que es pura y exclusivamente por el grado de conciencia que cada uno de nosotros tiene. Y no hay más. Lo único importante para la divinidad es cuánta conciencia libre tiene una persona. A mayor esfuerzo, más conciencia y más conciencia tiene, más ayuda va recibiendo. ¿Pero por qué? Porque ha hecho el trabajo. Como dicen, porque se las ha pelado, porque le ha puesto esfuerzo, porque está buscando, porque es inquieto y va y practica incesantemente hasta que va logrando una cosa y otra. Y los maestros, evidentemente, la divinidad, la logia blanca, sabe exactamente el punto exacto en que cada uno de nosotros está. Uno no le puede ir a mentir y decir algo, ¿cierto?, a alguien, una divinidad, y esperando que le van a, ¿cierto?, a dar información porque uno es simpático, por ejemplo. Eso es de la personalidad. Eso no es un aspecto de la conciencia, ¿sí? Entonces es necesario que realmente comprendamos la trascendencia de lo que es el trabajo del despertar de la conciencia para irnos internando más y más y pudiendo acceder a más y más información necesaria para el propio desarrollo, que es lo que realmente importa, y de lo que realmente nos debiéramos ocupar, de qué es lo que debo hacer, en qué estoy fallando, dónde debo apretarle más, cuáles son los yoes que me están afectando. Oye, pero uno ni siquiera se ha detenido a hacer un listado de yoes. Uno ni siquiera no se ha puesto a hacer ni cierto, estudiar un defecto en particular que lo esté afectando. Uno ni siquiera tiene la disciplina de practicar todos los días su meditación. Uno aún no está cuidando su energía sexual como corresponde. Anda mirando para allá y para acá, anda distraído todo el día, escuchando música en el auto y anda todo. No hay ningún interés todavía en la conciencia. Es necesario detenerse, reflexionar para poder ir generando cambios realmente y profundizar honestamente, ¿cierto?, en este desarrollo. Entonces, es necesario que uno se ponga más serio, se vuelva serio, ¿sí? Así que en la medida que uno se va queriendo meter a esto, va a poder y va a tener que hacer sus cambios, y esa es la idea. Esto no es para todos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿cierto? De 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, ¿sí? Y de 1000 que me siguen, uno es mío. ¿Qué estás diciendo ahí? Es que esto es un colador inmenso. Si uno ve
si lleva estos números concretos, estamos hablando prácticamente que tienen que pasar millones para que uno realmente dé la nota. La pregunta es, ¿yo quiero ser de esos millones o quiero ser el uno? ¿Me la voy a jugar por ser el uno o en realidad me conformo y ya no importa que me quede en el medio? Si total, di mi mejor esfuerzo y le puse harta tinta igual. Igual hay gente que puede, yo en realidad. Hay un yo mediocre que todos tenemos el ego, el yo mediocre, el yo, ¿cierto?, conformista, el yo, ¿cierto?, que en realidad flojo, que prefiere que otros hagan y no quiere hacer. Tenemos ese yo, ese defecto. Entonces, si uno se detiene y dice, bueno, de esos 1000 que me buscan, ¿a qué se refiere, cierto? De 1000 que buscan la información. Bueno, uno, ¿cierto? Uno se queda. De 1000 que buscan la información, uno se queda. De 1000 que se quedaron en la información, uno realmente se mete al camino. Pues de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue, es decir, empieza a hacer el trabajo del Cristo. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. O sea, uno realmente se cristifica. Y si sacan esos números, estamos hablando de millones de personas que podrían iniciar el trabajo para que realmente salga uno. Pero necesitamos ser revolucionarios para ese uno. Esa es la invitación y todos tenemos esa posibilidad. Todos tenemos la posibilidad, pero necesitamos ese anhelo profundo que nos come por dentro de realmente querer llegar a hacer de nosotros algo valioso, algo útil. Y eso valioso y útil no está afuera. Nunca ha estado, ni nunca va a estar. Nunca va a estar afuera lo valioso o útil. Bueno, la próxima clase, el día... ¿Qué día, Juan? Hoy día es sábado. El próximo martes tenemos la clase número 29 que se llama La Ley del Péndulo, que es una ley muy interesante de estudiar. Vamos a profundizarla. Les invitamos a todos, ¿sí? Mi nombre es Omar. Si alguien necesita, quiere incorporarse al curso o quiere tener más información, quiere participar de nuestro grupo, ¿cierto?, de práctica, tenemos un grupo de WhatsApp donde también compartimos la información, lo puede hacer. Puede escribirme, ¿cierto?, al número más 56 999 60 3506. Estamos muy agradecidos que hayan podido ver el curso y que la clase y que ojalá puedan tomar el curso completo y se interesen. Están todos bienvenidos y estamos contentos de que puedan estar allí. Que tengamos todos un buen fin de semana, que sea muy útil, constructivo y edificante. Que estén bien. Gracias. Chao, chao.